Hola, veo que Kun quieren más cats de simplemente Kikles. La verdad tardo porque estoy en la universidad y me cansa por lo que a veces tardaré en actualizar los cats. Sin más, sigamos con la historia. Cat 41 creo. La tensión era tal que podía cortarse con un cuchillo en las profundidades de los terrenos del clan Yakuza donde Lemillion y Usagi se oponían a Overhaul y sus secuaces. Overhaul, entonces me aseguraré de dejarte definitivamente muerto. Con sus palabras ambos alumnos se pusieron en marcha. Usagi, plus Ultra Shodo barra. El aura de poder cubrió sus piernas mientras este salía disparado hacia Overhaul. Overhaul, predecible. Su mano tocó el suelo y en consecuencia una hilera de picos emergieron en dirección a Midoriya. Usagi, ¿eso crees? Repentinamente cambió de dirección para salir disparado hacia Nemoto, quien sorprendido disparó nuevamente su arma, pero esta vez cargada con balas normales. Nemoto, aléjate. Midoriya no respondió, limitándose a apretar los dientes. El cuerpo de Usagi dolía demasiado y se sentía increíblemente débil, por lo para moverse había tenido que recurrir a la bostas de Melissa. Por esas mismas razones no pudo esquivar las balas, aún así no se detuvo incluso cuando su hombro derecho y su muslo izquierdo fueron atravesados por las balas. Sentía tanto dolor que un poco más no significaba nada. Nemoto gritó asustado, pero fue silenciado una vez Usagi pateó su cabeza contra el suelo hundiéndola en el concreto. Lemillion, te tengo. Haciendo aparición desde el suelo empujó a Midoriya evitando que fuera golpeado por otro ataque de Overhaul. Overhaul, solo son unas molestias. Moldeando el suelo bajo su toque disparó pilares hacia ambos alumnos. Lemillion en respuesta cambió al One for All usando su máximo porcentaje actual para moverse hábilmente mientras cargaba a Izuku, quien a cada segundo veía más débil. Aún así Usagi tomó algunas de sus granadas y las lanzó a Overhaul obligando a este a levantar un muro para defenderse deteniendo sus ataques momentáneamente. Lemillion, ¿cómo te encuentras, Usagi? Preguntó preocupado dejando a st compañero junto a Eri. Usagi, aún puedo pelear. Tambaleándose trató de ponerse de pie, pero Lemillion lo detuvo. Lemillion, ¿no estás bien? Quédate junto a Eri, si la proteges podré concentrarme en acabar con Overhaul. Usagi, pensándolo por unos segundos, asintió haciendo sonreír al heredero. Lemillion, bien ahora. Los relámpagos dorados cubrieron su figura con mayor intensidad. Lemillion, espero que esté listo para el round 2 Overhaul. El chico salió disparado acortando rápidamente la distancia entre él y el villano para mandarlo a volar. Overhaul en el aire curó su propio cuerpo y sin demora tras aterrizar envió más pilares hacia el héroe más furioso que antes. Mientras tanto Izuku sostenía a Eri a su alrededor tratando de calmar a la niña preocupada por su estado. Usagi, no te desmayes. Se dijo a sí mismo mientras la pelea avanzaba. Mirko, son jodidamente molestos. Gritó pateando a un gnomo cuya piel parecía estar hecha de metal, se escuchó como si camión chocara contra un muro de acero cuando los brazos del gnomo se doblaron por el impacto. Pero Mirko no pudo rematar a su oponente cuando otro gnomo igualmente negro disparó un chorro de ácido a presión desde su boca en dirección a ella obligándola a moverse. No pudo quedarse quieta ya que el tercer gnomo emergió desde el suelo y con sus brazos en forma de taladros trató de apuñalarla. De no ser por los años de experiencia de la heroína hubiera tenido éxito ya que Mirko nada más sintió las vibraciones en el suelo saltó poniéndose a salvo. Mirko, son un trío molesto. Murmuró mirando a sus oponentes. Uno de los gnomos contaba con dones concentrados en el combate cuerpo a cuerpo que reforzaban su defensa, el segundo disparaba ácido desde la distancia además de que se movía rápido y podía hacerse invisible por segundos, mientras que el tercero podía de alguna forma fusionarse con el suelo para atacarla en sus momentos vulnerables. Ahí todos tenían super regeneración por supuesto. Mirko, esto está tardando demasiado. Pensó molesta mientras por el rabillo del ojos miraba el combate de Urabiti. Ochako se encontraba bien con algunos cortes no tan profundos en varias partes de su cuerpo tratando de atrapar a Toga. Esta última tenía uno que otro moretón nada demasiado grave, por lo que esquivaba con algo de esfuerzo los ataques de su contrincante. Mirko, están en un punto muerto. Notó de inmediato analizando la situación. Si las circunstancias fueran normales Ochako tal vez podría sacar ventaja sobre Toga, pero por desgracia la chica no podía alejarse demasiado de Aizawa y el otro héroe herido ya que estos podrían ser atacados o asesinados al ser los más vulnerables. NL Mirko, la ironía.
Pensó mientras esquivaba otro ataque sorpresa del gnomo marica como la mujer lo había apodado nada cariñosamente. El mismo héroe que Ochako estaba protegiendo era Rod, quien hace unos días había dicho que los niños estorbarían. La mujer lo disfrutaría más si no estuvieran en una operación contrarreloj. Mirko. Por eso odió trabajar con debiluchos. Pensó en sus adentros antes de finalmente idear una estrategia. Eso era más lo de Usagi, pero ella era una proheroína y tenía sus propias buena parte de experiencia. Con una sonrisa en su rostro llevó a cabo su plan. Con un estruendo salió disparada al gnomo masoquista, apodo dado por ella, para golpearlo con su arco lunar, quebrando nuevamente sus brazos y abollando más los protectores en sus pies, pero eso no le importó. En vez de eso esperó cuando el gnomo precoz, le quedaba en su opinión, la atacó por la espalda con su ácido justo como ella quería. Sin perder el ritmo, Mirko usó al gnomo masoquista como trampolín para llegar más rápido al precoz, pasando junto a su ácido rozando su cuerpo sin detenerse. Había notado que el bastardo no la atacaba en movimiento, por lo que era probable que no pudiera moverse cuando usaba su ácido. Su teoría comprobó ser cierta cuando el gnomo no movió para evitar que su cabeza y cerebro fueran aplastados por otro arco lunar. Con un enemigo caído, Mirko sintió su sonrisa crecer y la adrenalina bombear en sus venas, por lo que sin disminuir su velocidad saltó al techo para apoyarse en él y nuevamente saltar al gnomo masoquista que sorpresa se había regenerado. Mirko. A ver si esto te gusta, Lunar Crush. Dando una voltereta para aumentar su impulso, estrelló ambas piernas contra el gnomo. La potencia del ataque quebró la defensa del gnomo y sin detenerse aplastó su cabeza por completo. Mirko. ¿Y ahora? Desde el suelo emergió nuevamente el marica para en un intento desesperado empalarla con sus taladros. Mirko. Lo esperaba, imbécil, anillo lunar. Sin demora usó sus manos como soporte para girar y patear al gnomo, destrozando su cuerpo y principalmente su cabeza por completo. Mirko. Juma menos fueron un buen calentamiento. Su atención regresó a la pelea de su pareja solo para ver a la villana retirarse por un pasaje recién formado que se cerró luego de que ella pasara. Al parecer la chica no quería probar suerte contra Ochako y una heroína del top 10 prácticamente ilesa, lo cual fue inteligente. Urabiti. TCH, escapó. Comentó frustrada para luego acercarse a Aizawa y el otro héroe herido. Urabiti. ¿Cómo se encuentra Sensei? Preguntó algo preocupada. Eraser. Era seriedad durante el trabajo, Urabiti, pero no te preocupes, sobreviviré. Contestó mientras Mirko se acercaba. Mirko. Estás herido y alguien debe llevar a ese sujeto para que lo atiendan, así que vete por donde vinimos. Eraser lo pensó. Eraser. De acuerdo, llevaré a Rod para ser atendido, ustedes vayan con cuidado. Cargó con cuidado al otro héroe sobre su hombro sano para empezar a correr a la salida. Urabiti. Debemos seguir avanzando, pero Mimik nos sigue retrasando, dijo mientras empezaba a correr junto a Mirko. Mirko. No te preocupes, estos perdedores necesitan la ayuda de incluso la Liga de Villanos para al menos ganar tiempo, no será una amenaza. El suelo tembló de repente. 7. Ustedes perras, ¿cómo se atreven a insultarnos? Las orejas de Mirko se movieron y la mujer empezó a sonreír. Mirko. ¿Qué quieres que te diga? Son tan patéticos que los chicos de allí arriba se desmayaron por la mirada de mi pupilo. Ochako la miró confundida, pero cuando Mirko le guiñó el ojo decidió seguirles el juego. Urabiti. Es verdad. Al parecer la yakuza de ahora solo pueden meterse con niñas pequeñas, ¿no les da vergüenza desperdiciar oxígeno con su inútil existencia? Son tan tristes y patéticos N razón, no te atreves ni a mostrar la cara, son tan lamentables la yakuza. La chica sonrió y miró a Mirko solo para encontrarse con una mirada sorprendida. Urabiti. ¿Qué? Preguntó un poco avergonzada. Mirko. Es algo sexy cuando insultas así. Murmuró haciendo sonrojar a Ochako. Tal vez deberían hablar de algunas ideas para la cama con Izuku más tarde. 77. Ustedes perras, le mostraré el poder del clan Sasakia. Todo el suelo alrededor y el techo junto a las paredes empezaron a moverse erráticamente, haciendo sonreír a ambas. Mirko. Lo tengo. Dijo finalmente, rastreando al hombre por su voz. Mirko extendió su mano a Urabiti, quien rápidamente tomó su mano liberándola de la gravedad para seguido lanzarla hacia donde le indicó la heroína a una velocidad sorprendente. Mirko. Lunar Crush. Usando la fuerza de sus piernas, rompió parte del techo, golpeando además a un hombre oculto dentro de este. Los alrededores dejaron de moverse poco después, mientras el hombre ahora inconsciente era tirado al suelo por Mirko. Ochako se acercó al inconsciente Mimi para seguido patearle las bolas y escupirle. Urabiti.
Solo Usagi y yo podemos llamar a Mirko perra, marica. Diablos, Rumi realmente iba a devorar a Ochako esa noche. Mirko, cálmate Rumi, primero el trabajo luego el placer. Se regañó mentalmente sin siquiera tratar de ocultar su sonrisa. Mirko, alguien debe llevar a esta pequeña mierda a los polis y creo que puedo moverme más rápido por mi cuenta para alcanzar a Usagi. Ochako asintió sin cuestionarla para con sus látigos sostener al villano y hacerlo flotar como globo. Urabiti, volveré tan pronto como pueda, ve y asegúrate de que Usagi no haga algo estúpido. Mirko asintió mientras ambas salían corriendo en direcciones opuestas. Usagi, necesito hacer algo estúpido. Pensó en sus adentros sintiéndose cada vez más débil y al borde del desmayo. El combate entre Lemillion y Overhaul nuevamente había llegado a un punto muerto. Ya que aunque Overhaul estaba recibiendo algunos buenos golpes, este se sanaba a sí mismo casi al mismo tiempo que recibía el daño, mientras que las ligeras heridas de Lemillion se seguían acumulando ahora que había renunciado a usar su don original. Todo se había reducido a una pelea de resistencia con Lemillion teniéndolas de perder, ya que a diferencia de él su oponente podía sanar todo el daño que recibía. Cuando Izuku trató de ponerse de pie, sintió el débil agarre de Eri sobre su mano atrayendo su atención. Eri, no vayas Usagi-san. Al chico le dolió que la niña se viera tan preocupada por él. Usagi, patético. Se criticó a sí mismo. ¿Qué clase de héroes hace que las personas a las que tiene que salvar se preocupen por él? Con mucho dolor y esfuerzo el chico acarició la cabeza de Eri. Usagi, tranquila, no te dejaré Eri. La chica asintió un poco más tranquila. Entonces una de las paredes se rompió y a través de ella pasó Nicteye, quien rápidamente atacó a Overhaul lanzando una especie de sellos pesados que golpearon el brazo derecho del villano, obteniendo un agradable crujido cuando impactó. Eso antes de que Overhaul se curara y furioso formara múltiples picos en el suelo. Usagi, aunque no lo admitiría, se alegró ver al hombre. Nicteye, Usagi, ¿qué te pasó? Preguntó el hombre algo preocupado por la apariencia del chico. Usagi, la bala borradora, me está rebobinando. Nicteye abrió los ojos más preocupado. Nicteye, debes retirarte junto a la niña, Lemillion y yo nos encargaremos. Usagi sonrió con amargura. Usagi, lo haría, si sintiera. Mis piernas. La respuesta sirvió para preocupar más al héroe profesional, pero entonces Izuku notó que Overhaul se estaba acercando a sus seguidores inconsciente. Usagi, ¿qué está? Su pregunta fue respondida cuando Overhaul, usando su don, fusionó los cuerpos de sus dos hombres con el suyo, obteniendo un segundo par de brazos y que su cabello se convirtiera en una variedad de flechas. Overhaul, pensar que me obligarían a hacer algo tan asqueroso, sois unas verdaderas molestias. Mirió furioso gritó. Lemillion, ¿eran tus compañeros? ¿Cómo puedes sacrificarlos así? El villano contestó con frialdad. Overhaul, ellos darían su vida por mí, hubieran aceptado esto con gusto. Mirió se vio más molesto por su respuesta. Usagi, ve. Ayudarlo. Susurró a Nicteye, quien asintió y salió corriendo a la batalla. El campo de juego había cambiado, eso se notó cuando, a diferencia de antes, Overhaul fue capaz de reaccionar a los ataques de Lemillion. Nicteye trató de apoyar a su aprendiz, acercándose al villano para con algo de esfuerzo tocarlo y mirarlo a los ojos. El futuro que vio lo dejó paralizado tras retroceder, algo que Overhaul aprovechó para lanzar una ola de picos en su dirección. Lemillion, sensei, muévete. Gritó preocupado mientras el hombre salía de su shock solo para notar la situación en que se encontraba sin ver una forma de esquivarlo. Entonces algo se envolvió en su cintura y tiró de él evitando que Nicteye fuera empalado. Lemillion sonrió levemente al ver que Usagi había usado sus vendas para tirar de Nicteye hasta traerlo a su lado. La sonrisa de Mirio se esfumó al notar que Nicteye no se había librado de todo el ataque, su pierna derecha había sido arrancada por el anterior ataque de Overhaul, mientras que Usagi se encontraba tosiendo sangre en un estado peor al de antes. Lemillion, debo terminar esto. Aumentó el porcentaje en su cuerpo y aunque dolía no dejó que eso lo detuviera de atacar a Overhaul. Nicteye, gracias. Dijo con dolor mirando el estado deplorable de Usagi con lástima. Usagi, ¿viste su futuro que pasara? Nicteye apartó levemente la mirada. Nicteye, lo siento mucho Usagi. Susurró con amargura. Usagi, veo, no saldré de esta, ¿y Eri? El hombre negó con la cabeza para molestia del aprendiz. Usagi, no, ella no. Debe volver a Overhaul. Apretando los dientes pensó en una solución. Pero solo tuvo una idea.
Con esfuerzo Midoriya movió uno de sus brazos hasta la bota plateada en su pierna derecha para presionar un mecanismo y ésta se desprendiera su traje. Usagi, ponla en tu herida. Niteye confundido siguió su petición y al hacerlo contuvo el grito de dolor cuando la bota se ajustó alrededor de su herida para servir como una prótesis. Usagi, ahora. Puedes moverte, llévatela. Niteye y Eri lo miraron sorprendidos por igual. Eri, no lo dejaré. Señor Usagi. Izuku sonrió a la chica y acarició su cabeza. Usagi, eres una buena niña, sé feliz. Eri. Sin darle tiempo a responder, Izuku la dejó inconsciente con un ligero golpe en su cuello, atrapándola antes de caer al suelo. Niteye, ¿quieres que le dé un mensaje a alguien? Izuku sonrió mientras el héroe cargaba a la niña. Usagi, dile a Olmig que haga a mi madre feliz, a mi sensei y Ochako, que me perdonen por ser un idiota. Sin discutir el hombre asintió y con algo de esfuerzo empezó a correr hacia el muro por el que había llegado. Overhaul, no escaparás, Eri. Trato de perseguirlos pero Lemillion aprovechó el momento de distracción para mandarlo a volar con un puñetazo en su cara. Overhaul, maldito estorbo. Atacó furioso. Niteye corrió, tan rápido como le permitió su prótesis improvisada mientras cargaba a la niña dormida. El hombre apretó los dientes sintiéndose impotente por el futuro que había visto. Al menos esperaba cambiar el futuro de la niña y evitar que volviera a caer en las manos de ese monstruo, pero en su trayecto se encontró con Mirko. Mirko, ¿te ves como la mierda? Niteye, ¿es esa la niña? Comentó mirando el estado del hombre y a Eri. Por unos segundos el hombre sintió esperanza, si Mirko iba a la ubicación de la pelea tal vez. Sus pensamientos se detuvieron al sentir un estremecimiento en la estructura del pasaje. Niteye apretó los dientes reconociendo lo que acababa de ocurrir. Ya era demasiado tarde. Mirko, ¿qué fue eso? Murmuró molesta. Niteye, Overhaul, acaba de asesinar a Usagi. La respiración de la mujer pareció detenerse antes de salir disparada en la dirección opuesta al hombre, pero el héroe apretó los dientes y volvió a correr. Lo sabía, Mirko no llegaría a tiempo. Unos minutos antes. Lemillion, perdiste Overhaul, Eri ahora estará a salvo, tu droga nunca volverá a las calles y tu clan será completamente puesto tras las rejas, entrégate ahora si tienes un ápice de honor. Gritó evitando unos pilares. Overhaul, ustedes grandísimos tontos. El hombre se agachó y reformó el suelo debajo suya para elevarse hacia el techo. Overhaul, la única razón por la que no los mate desde el principio era porque sería problemático buscar los restos de Eri entre los suyos, pero ahora. Una de sus manos tocó el suelo. Overhaul, mueran. Con su toque todo el techo empezó a derrumbarse para preocupación de Mirio, que estaba por usar su don base para evitar ser aplastado. Entonces recordó algo. Lemillion, Usagi. Desesperado saltó hacia su compañero, quien solo lo miraba a lo lejos con una sonrisa calmada. Usagi, salva a Eri. Esas fueron las últimas palabras que Mirio escuchó antes de que unos escombros bloquearan su camino y enterraran a Midoriya. Lemillion, Izuku. No obtuvo respuesta y cerrando los ojos se hizo intangible para salir de allí. Mirko corrió lo más rápido que pudo de nuevo, sintió un indescriptible dolor en el pecho, negándose a aceptar las palabras de Niteye. Luego de unos eternos segundos llegó a una zona derrumbada de los túneles. Mirko, Usagi, ¿dónde estás? Usagi, Izuku responde. Grito desesperada mirando a los alrededores solo viendo escombros, trató de concentrarse en su oído para escuchar los latidos del corazón de su pareja. Pero no escuchó nada. Mirko, no. No, 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 no. Empezó a buscar entre los escombros aleatoriamente con lágrimas desbordando de sus ojos. Overhaul, parece que finalmente murió. Mirko quedó paralizada y se giró lentamente para ver al villano de pie en la superficie con una apariencia distinta a la de las fotos que había visto. Overhaul, fue un tonto al tratar de ser un héroe sin poder. Desde el suelo emergió Mirio con furia en su mirada tratando de golpearlo. Lemillion, maldito. Overhaul bloqueó los golpes sin tantos problemas y aquellos que le daban no hacían daño a su cuerpo. Mirko, tú hiciste esto. Venas se marcaron en todo su cuerpo mientras el suelo bajo sus pies se agrietaba y una mirada puramente asesina se formaba en su rostro. Mirko, voy a quebrar cada maldito hueso de tu cuerpo, Overhaul. A una velocidad muy superior a la que el villano pudo reaccionar, cruzó la distancia entre los dos en un salto. Lo siguiente que Overhaul supo fue que había sido pateado con tal fuerza que los anteriores ataques de Lemillion parecían caricias en comparación.
siendo mandado a volar con dos de sus brazos quebrados y unas cuantas costillas hechas polvo. El error de Mirko fue sin embargo que en su momento de ira había pateado a Overaul en la misma dirección donde se encontraban sus compañeros. Overaul se estrelló en la entrada de su residencia alertando a los héroes y policías presentes, pero el villano ignoró eso al ver a Niteye sosteniendo a Eri junto a Eraser. Antes de que cualquiera de los héroes pudiera reaccionar, Overaul tocó al miembro inconsciente de las 8 balas a su lado para fusionarse. Lo que nació de eso fue una abominación gigante. Overaul, entregúeme a Eri. La voz del monstruo hizo que la niña despertara solo para empezar a llorar asustada por la nueva apariencia de Overaul. Mirko, no he terminado contigo. La mujer se estrelló contra el monstruo pateándolo, pero una especie de flecha gris emergió de su piel rozando apenas su pierna. Un segundo después la mujer abrió los ojos al sentir como su velocidad disminuía, lo que llevó a que uno de los brazos del monstruo la mandara a volar de un puñetazo. Urabiti, Mirko. Gritó preocupada mientras extendía sus cables hacia Overaul quitándole la gravedad para lanzarlo lejos de la niña. Niteye. Absorbió a cronostasis, esas flechas ralentizan a cualquiera que las toque. Advirtió mientras Mirko enojada salía disparada nuevamente hacia el villano seguida de Mirio. Overaul nuevamente reformó su cuerpo haciendo crecer un par de alas que le permitieron moverse en el aire bajo los efectos de la gravedad cero. Overaul, Eri, no escaparás. Se impulsó hacia la niña. Ryukyu, no lo harás. Su forma dragón chocó contra el villano, pero tuvo que alejarse rápidamente para evitar ser tocada por sus manos. Nejire, carga al 100%. Usando toda su fuerza disparó al monstruo, destrozando gran parte de su cuerpo. Solo para que Overaul volviera a regenerarlo, el villano seguía avanzando siendo levemente atrasado por los ataques de los héroes, pero solo era cuestión de tiempo antes de que alcanzara a Eri. Niteye, Eraser, no puedes borrar su don. El hombre con su don activo mirando a Overaul negó con la cabeza. Eraser, no puedo ver su cuerpo real, mientras esté dentro de esa armadura de carne no puedo borrarlo. Contestó molesto mientras la niña se vela cada vez más asustada. Niteye, es inútil, no podemos cambiar el futuro. Murmuró cerrando los ojos con impotencia. Su visión se estaba haciendo realidad. Eraser, no te atrevas a rendirte. Dijo molesto mientras miraba a sus compañeros y alumnos luchar. Le Million, One for All, 100% Smash. Gritó mentalmente desatando un devastador ataque a Overaul, quebrando su propio brazo en el proceso. Overaul, es inútil, ninguno de ustedes puede detenerme, yo destruiré los cimientos de esta sociedad y purificaré el mundo, solo sois una insignificante molestia en mi camino. Debido al caos de la situación, helicópteros de las noticias empezaron a aparecer para informar lo que ocurría. J. Urabiti, N. No podré sostenerlo más tiempo. Advirtió sintiendo el contragolpe de su don cada vez peor. Todos sabían si las manos de Overaul tocaban el suelo morirían cientos si no miles en su estado de locura actual, por lo que aumentaron sus esfuerzos. Eri, la pequeña niña, solo podía ver impotente como más y más personas salían lastimadas por su culpa. Incluso el hombre de lentes a su lado se había rendido. La niña miró en los alrededores, buscando a la persona que le había dado esperanzas, al menos si él estuviera allí podría calmar sus miedos. Al no verlo, la niña empezó a llorar más, mientras el nombre de esa persona pasaba en su mente. Eri, Usagi. Su grito apenas audible por el caos se abrió paso en los alrededores. Eri, por favor. Cerró los ojos asustada. Eri, sálvame. Overaul divertido empezó a reír. Overaul, es inútil Eri, esa persona ya está. Sus palabras se detuvieron al oír un estruendo. A continuación, cada ser vivo en 1 kilómetro de distancia quedó paralizado por la simple sensación opresiva en el aire. Overaul mientras tanto sintió que la muerte lo miraba a los ojos. Dicen que incluso cuando el corazón se detiene el cerebro sigue trabajando por unos minutos. Tal vez era por eso que Izuku, a pesar de que su corazón había dejado de latir, se sentía levemente consciente. No podía mover su cuerpo en absoluto, el dolor, aunque había disminuido, todavía estaba presente y sentía como si cadenas lo retuvieran, aunque pensó que más bien se trataba de los escombros que lo habían aplastado. Se sintió triste al oír los gritos de Rumi, pero por más que intentó no logró moverse o siquiera decir una palabra. Pensó que al menos podría detener a Overaul y salvar a Eri. No moriría en vano. Ese mismo pensamiento se desvaneció pocos minutos después. Eri, Usagi. Pudo oír su voz incluso entre todo el ruido que había afuera, se oía tan asustada. Eri, por favor.
No habían vencido a Overhaul aún, algo había salido mal, entonces ¿realmente Overhaul ganaría? ¿Había fallado otra vez? Eri, sálvame. Todos los pensamientos de Izuku se detuvieron después de eso. ¿Salvarla? ¿Cómo? Él mismo se encontraba entre la vida y la muerte, incapaz de siquiera decir algo él. Izuku, no. Se dijo a sí mismo. Siempre había sido así para él, luchando en contra de las posibilidades, haciendo lo imposible realidad, todo para seguir su sueño de salvar a otros, para sonreír junto a quienes amaba. Izuku, no. Esta vez la oscuridad en su mente empezó a tambalearse. ¿Realmente iba a morir ahora que había tantas personas que lo amaban y que estaba tan cerca de cumplir sus metas? ¿Iba a dejar solas a Rumi y Ochako? Izuku, no. Un familiar sonido llegó a sus oídos como un tambor resonando a través de su cuerpo. ¿Iba a dejar a una niña inocente caer en las manos de un monstruo? Izuku, no. Apretó sus dientes y gritó en los confines de la oscuridad mientras ésta se quebraba. Izuku, me niego a caer aquí, me niego a dejar atrás a quienes amo, me niego a dejar sufrir a esa niña. Todo quedó más que claro para él. No iba a morir, sin duda no iba a morir. Y su cuerpo respondió a sus deseos, mientras las cadenas que lo retenían se quebraban, el dolor lo saludó como un viejo amigo que le hacía sentir vivo. Y entonces saltó. Las cadenas se rompieron, los escombros salieron disparados, el suelo se quebró bajo sus pies, mientras se elevaba y la luz del sol le acariciaba, pero Izuku ignoró eso y nuevamente saltó. El aire se rindió ante él y sirvió también como cualquier superficie para apoyarse y saltar otra vez. Sintió como chocaba contra algo en el vacío, una sensación aunque familiar pero que no detuvo su paso. Y finalmente se detuvo aterrizando frente a la abominación que olía como Overhaul y otros seres mezclados. Lo miró fijamente por un segundo, el villano era más grande que la última vez que había visto. Usagi/Izuku. No importa. Pensó, lo que debía hacer no había cambiado. Tomó su espada, extraño pensó, se veía más pequeña de lo que recordaba, pero lo ignoró mientras su atención se enfocaba en Overhaul, quien aún se encontraba paralizado. Mejor para él, pensó. Usagi/Izuku. Kumo no Sekuken. Movió su espada copiando a la perfección el movimiento que había visto hace tiempo. El resultado fue que la armadura de carne de Overhaul fue dividida en dos, al igual que las nubes en el cielo sobre él. Usagi/Izuku. ¿Me precipité? Aunque con su capacidad de curarse debería estar bien. Se dio la vuelta y dio un paso. Apareció frente a Eri, quien lo miraba con lágrimas sorprendida. Izuku/Usagi no entendió por qué las Eri y Teye se veían tan confundidos o por qué no se movían, pero lo ignoró para secar las lágrimas de la niña con cuidado. Usagi/Izuku. Te dije que no lloraras, pequeña. Susurro para no sonar intimidante. Eri. Uno, o siento. Izuku/Usagi negó con la cabeza. Usagi/Izuku. Está bien, es culpa del hombre malo, pero ya no tienes que preocuparte, yo me haré cargo, puedes dormir. Eri empezó a cerrar los ojos bajo las amables caricias hasta quedar dormida. Usagi/Izuku. Ahora. Nuevamente desapareció y apareció a unos metros de Overhaul, quien se regeneraba en el aire. Usagi/Izuku. Urabiti, descansa un poco, ya puedes soltarlo. Su pareja sorprendida siguió sus órdenes sin refutar. Usagi/Izuku hubiera querido saber por qué se veía tan sorprendida, pero lo ignoró mientras la abominación empezaba a caer sobre él. Overhaul, maldito, ¿cómo sigues? La cabeza de la abominación explotó cuando Usagi/Izuku movió su puño en su dirección mientras el resto de su cuerpo volvía a ser lanzado al aire. Usagi/Izuku. Silencio, despertarás a Eri. Le dolía la cabeza por el grito de Overhaul, se sentía mareado por todos los olores, murmullos y tambores que escuchaba a su alrededor, pero se concentró solo en el villano, que no tardó en regenerar su cabeza. Overhaul, ¿por qué estás en mi contra? Tú de todas las personas deberías desear la desaparición de los dones, sufriste por culpa de ellos, ¿verdad? Usagi/Izuku hizo una expresión de fastidio mientras con una patada destrozó nuevamente el cuerpo de la abominación y la elevó más alto. Usagi/Izuku. ¿Don es esto, don es aquello? Estoy tan cansado de lo mismo. Su voz, aunque calmada, se podía escuchar claramente. Usagi/Izuku. No fueron los dones quienes me maltrataron, fueron las personas, otros humanos. Desde el principio de la historia de la humanidad ha encontrado formas de discriminarse entre sí por cosas tan tontas como el color de piel o país de origen. Continuó pateando nuevamente a Overhaul. Usagi/Izuku. Lo que se necesita no es la desaparición de los dones o algo relacionado con ellos, sino la evolución de la humanidad como conjunto.
Overhaul pasó sobre las nubes sintiendo la falta de oxígeno, reformó su cuerpo. Usagi / Izuku. Por eso seré el héroe que cambie el mundo para darle un brillante futuro a las nuevas generaciones, pero para eso. Por primera vez una expresión de furia apareció en su rostro. Usagi / Izuku. Debo eliminar a la basura capaz de lastimar a niños inocentes como tú. Respiró hondo mientras su espada al rojo vivo desprendía vapor. Usagi / Izuku. Kinki. Shitsuyona. En un instante apareció nuevamente en el suelo y un segundo después el cuerpo de Overhaul en el cielo se dividió en cientos de pedazos diminutos que empezaron a caer sin hacer daño. Uno de los pedazos que era el cuerpo original de Overhaul, solo que con sus extremidades arrancadas, fue atrapado por Lemillion antes de que muriera por la caída, incluso si tal vez lo merecía. Mirko. ¿Y Izuku? La mujer aterrizó a unos pasos de distancia acercándose con duda al chico. Usagi / Izuku. Es Usagi durante el trabajo sensei. Le sonrió juguetón solo para que la mujer lo abrazara mientras lloraba. Mirko. Tonto. Usagi / Izuku sonrió acariciando su espalda. Poco después Ochako aterrizó también cerca de ellos para unirse al abrazo. Midoriya sonrió mirando levemente el Overhaul inconsciente, incluso si se sentía confundido por las miradas de sorpresa que todos le daban. Usagi / Izuku. Oh. Murmuró dándose cuenta de algo llamando la atención de sus novias. Usagi / Izuku. Voy a desmayarme. Cerró los ojos y todo se volvió negro. Cat 42. Los recuerdos de lo que había ocurrido estaban frescos en la mente de Aizawa. Y a pesar de eso le era casi imposible creer lo que había visto, incluso si él había estado allí en persona. Recuerda cómo toda la operación se estaba desmoronando y yendo a la mierda desde el momento en que Niteye regresó sin una pierna con la niña en brazos, diciendo que debían huir lo más rápido posible. También recuerda sentirse molesto, frustrado y decepcionado de sí mismo cuando Niteye le dijo que Midoriya había muerto. Solo oír eso se sentía irreal, y lo fue de alguna forma. Overhaul saliendo disparado de la nada para seguido fusionarse con uno de sus secuaces de élite fue la guinda del pastel de mierda que estaba siendo su día. Lo peor fue verse obligado a ver a sus alumnos pelear sin poder ser de ayuda. Y cuando parecía que iban a perder a la niña sucedió. Aizawa tenía mucha experiencia rozando con el frío aliento de la muerte, era parte de su vida diaria como héroe nocturno, pero nunca había experimentado algo como eso. Nunca sintió que la muerte estuviera tan cerca ni en sus peores momentos. Fue casi tan choqueante como saber que la razón por la que se sentía así era por la presencia del alumno más problemático de la historia de enseñanza heroica probablemente de Japón y todo el mundo, Izuku jodidamente vivo Midoriya. Vivito apartiendo monstruos en dos sin tocarlos frente a sus ojos. Al principio miró a Niteye buscando una respuesta solo para notar que el hombre estaba igual o incluso más sorprendido que él, lo cual fue clara señal de que esto no estaba en su visión. Lo que luego preocupó a Aizawa fue el aparente power-up de su alumno. Miró su apariencia buscando indicios de que estuviera usando la técnica que usó contra All for One, recordaba a Recovery Girl durante la reunión de maestros, advirtiendo de que si Midoriya volvía a usarla moriría definitivamente. Casi tuvo un infarto cuando Midoriya apareció de la nada a su lado para sacar las lágrimas de Eri. El lado bueno es que pudo verlo de cerca y verificar que de hecho no estaba usando la técnica suicida. El lado malo, Aizawa no tenía una puta idea de por qué estar de pie junto a su alumno le impedía respirar. Incluso si su mente consciente sabía que Midoriya no le haría daño, su subconsciente estaba aterrado. Aún así Aizawa miró a su alumno y notó otro par de cosas. Primero, su alumno era más alto, mucho más alto, casi más que él. Segundo, sus músculos parecían haber disminuido y se veía enfermizamente delgado, lo cual le hacía preguntarse de dónde demonios venía toda esa fuerza. Luego Midoriya volvió a desaparecer y Aizawa entendió entonces otra cosa: Usagi se estaba moviendo más rápido que el sonido de nuevo sin aparente esfuerzo. Y menos de 10 segundos después Overhaul estaba noqueado y sin extremidades en los brazos de Lemillion, agradable, y poco después Midoriya cayó desmayado. Recuerda vividamente las palabras que Niteye dijo después de eso, probablemente nunca las olvidaría, tampoco la expresión de felicidad y lágrimas del hombre mientras las decía. Niteye, se puede cambiar el futuro. Si definitivamente Aizawa necesitaba un trago después de esto. Y dormir, principalmente dormir. Shigaraki. Es increíble, ¿no crees? Comentó mientras usaba a Overhaul como cojín para sentarse, ignorando el intento de hablar de este. Shigaraki, ¿te duele? Usagi debió quebrarte algunas costillas en ese último ataque. Murmuró jugando con un paquete con dardos rojos.
Shigaraki, sabes, pensaba desintegrarte los brazos cuando dejara de necesitarte solo para burlarme, al parecer Usagi se me adelantó. Comentó divertido mientras Dabi reducía a cenizas a un héroe en el suelo. Shigaraki, las grandes mentes piensan igual supongo, o los dementes. Sonrió mientras se ponía de pie. Shigaraki, realmente lo hiciste enojar, ¿sabes? Hasta yo me asusté cuando lo vi en televisión, supongo que ese fue tu mayor error. Un portal se formó a unos pasos de él. Shigaraki, pero no me agrada perder contra Usagi ni siquiera cuando se trata de castigar a otros, así que estuve pensando qué puedo hacer que supere eso. No fue fácil, pero se me ocurrió algo. Magne se acercó y con una sonrisa cargó a Overhaul aterrado sobre su hombro. Shigaraki, el doctor se estaba quejando porque perdió a algunos de sus gnomos, en concreto los que te di. ¿No crees que lo más justo es que tú mismo te vuelvas uno para pagar tu deuda? Sonrió al ver cómo Overhaul se retorcía con miedo escrito en su rostro, tratando inútilmente de escapar. Magne, Shigaraki-kun, ¿crees que pueda jugar con él un rato antes de eso? Shigaraki suspiró negando con la cabeza. Shigaraki, Magne, somos villanos con clase, no basura como violadores. Magne asintió sin muchos problemas. Shigaraki, pero, ¿tú no eres una persona o sí, Overhaul? Eres basura de la más baja clase de la que lástima niños, incluso Dabi traza una línea allí. Dabi bufó sin negar sus palabras. Shigaraki, por lo que no importa si te tratan como menos que humano a ti también, ¿verdad? Terror y desesperación era lo que se veía en la cara de Overhaul mientras Magne sonreía ampliamente. Shigaraki, vámonos, ya tenemos lo que queríamos. Sin más se fueron dejando atrás la camioneta que cargaba a Overhaul y a los policías que la custodiaban o los que seguía vivos. Izuku, me siento mejor. Murmuró dejando un plato de helado junto a una pila de estos junto a su cama. Ochako, ¿realmente tenías hambre? ¿Te sientes mejor ahora? Izuku asintió con una sonrisa mientras Rumi junto a Uraraka acariciaban su cabello. Melissa, ¿te gustaron las hamburguesas? Preguntó sentada al lado de Ochako sosteniendo la mano de Izuku. Izuku, estaban deliciosas, gracias por eso, Melissa. La chica sonrió orgullosa, ella misma las había hecho. Recovery, viendo los resultados de los exámenes, no me sorprende que tengas tanta hambre. Comentó la mujer con unos papeles en mano. Luego de que Midoriya se desmayara, fue transportado hasta la UA para ser atendido por Recovery Girl en persona, donde Melissa se aseguró de permanecer cerca de este al igual que Rumi y Ochako. Después de unas horas el chico había despertado hambriento, muy hambriento por lo que había estado comiendo durante los exámenes médicos. Rumi, entonces ¿qué diablos pasó y por qué ahora soy la más baja de este trío? Comentó señalando a Izuku ahora más alto. Izuku, siempre has sido la más baja de los tres. Se calló cuando esta metió una zanahoria bebé en su boca salida de su bolsillo de reserva de emergencia. Recovery, respondiendo a tu pregunta, se debe en su mayoría a los efectos de la droga de Overhaul. Contestó ignorando la actitud de su paciente y compañía. Izuku, Overhaul dijo que mi ADN sería rebobinado, pero no me volví un mono. ¿Verdad? Preguntó algo preocupado recordando que no se había mirado aún en un espejo. Melissa, serio Usanis Monkey. Comentó coqueta y ganando un gruñido de sus rivales. Recovery, ignoraré eso, y respondiendo a tu pregunta, no eres un mono, Midoriya. Izuku suspiró aliviado. Recovery, ignoraré eso, y respondiendo a tu pregunta, no eres un mono, Midoriya. Izuku suspiró aliviado. Recovery, el problema es que no tengo idea de lo que eres realmente. Eso le ganó unas cuantas miradas sorprendidas. Ochako, ¿a qué te refieres? La anciana suspiró. Recovery, hasta ahora solo tengo una teoría en base a lo que sé. ¿Es suficiente para ustedes? Los cuatro asintieron. Recovery, bien, por lo que entendí la bala se suponía debía rebobinar el ADN de Midoriya hasta una etapa anterior, pero creo que hubo algo que Overhaul no tuvo en cuenta. Todos la escucharon con total atención. Recovery, mientras que los humanos con Kirk llevan existiendo por 200 años más o menos, los Kirkles u Homo sapiens llevaban en el mundo cientos de miles y no más tiempo en la Tierra. Notando que todos estaban prestando atención, continuó. Recovery, eso es mucho tiempo para que el don de esa niña, por poderoso que sea, pueda rebobinar de una sola vez, principalmente teniendo en cuenta que aún es joven. Tomando aire continuó. Recovery, sospecho que el proceso de rebobinado no se completó, la razón por la que no te convertiste en mono y estuviste a punto de morir debido al estado de caos interno de tu cuerpo y en tu ADN. Melissa hizo una mueca, al ser la más inteligente en el grupo, pudo entender la gravedad de sus palabras. Recovery,
Pero allí es donde ocurrió algo extraño y que aún no logro descifrar. Miro a Izuku con curiosidad. Recovery. La bala, aunque no termino de rebobinarte, pudo reactivar el impulso evolutivo dormido en tus genes, lo que llevó a que tu cuerpo de hecho evolucione. Melissa alzó una mano. Melissa, ¿qué tanto? Recovery puso los ojos en blanco. Recovery. Demasiado. Recuerdo sentir el impulso de pegarme un tiro en la 100 luego de ver el desastre médico que es su cuerpo por dentro. Izuku hizo una mueca. Ochako, ¿puedes repetirlo de nuevo? Yo, no entendí del todo. Pregunto avergonzada mientras Mirko asentía con seriedad. Recovery. ¿Hasta dónde entendiste, Mirko? Pregunto fastidiada. Rumi, me perdiste luego de que Overhaul no tuvo en cuenta. Recovery se dio una palmada en la cara. Mirko nunca fue la mejor estudiante de biología, y de nada en realidad a excepción de educación física y deportes. Recovery. Por suerte traje la explicación para idiotas como Toshinori. Murmuró y sacó una pequeña pizarra en blanco y la puso delante de los cuatro mientras sostenía unos plumones. Recovery. Imagina que esta es la línea evolutiva de los humanos antes de los dones. Dibujo una línea recta de color rojo en la pizarra. Recovery. Y esta es la línea evolutiva actual de Izuku. Tomo un plumón verde y dibujo una línea recta hasta detenerse a la mitad, luego dibujo una espiral, luego una estrella, luego un corazón, luego escrito la frase jódete biología e hizo una triple voltereta. Rumi. Oh. Ya entendí, básicamente el cuerpo de Izuku es una mierda confusa. Recovery asintió conformándose con eso. Ochako. ¿Pero él estará bien? Recovery se encogió de hombros. Recovery. Su cuerpo se ha estabilizado por ahora, pero sus células siguen cambiando incluso mientras hablamos, además. Su silencio puso en suspenso a todos. Recovery. Los daños de la pelea con All for One han sido restaurados, por lo que su esperanza de vida ha vuelto a la normalidad. Todos sonrieron al oír y Ochako incluso abrazó a Izuku mientras lloraba. Melissa alzó su mano para llamar la atención de Recovery. Melissa, ¿dijiste algo sobre unos cambios cuales ha tenido hasta ahora? Izuku asintió sintiendo curiosidad. Recovery. Bueno, antes de eso, Midori, ¿ya te gustaba tu apéndice? Izuku la miró confundido. Izuku, ¿no realmente? Contestó obteniendo un asentamiento de Recovery. Recovery. Pues bien por ti, porque ya no lo tienes. Todos parpadearon confundidos. Izuku. ¿Qué? Recovery bufó. Recovery. Lo que oíste, tu cuerpo eliminó cada parte que la medicina había catalogado como inútil en el cuerpo humano, menos los meñiques. A esos solo les diste un impulso de poder, ahora son los meñiques más fuertes de la historia. Comento divertida por las expresiones de todos. Recovery. Como Melissa habrá adivinado, tus huesos crecieron, pero no es solo eso, ahora están cubiertos por una segunda capa de algo que los hizo absurdamente resistentes. Mirko alzó una ceja. Rumi. ¿Qué tan resistentes? Recovery. Incluso tú tendrías problemas para romperlos. Eso decía mucho. Recovery. También la estructura de tus músculos cambió y te crecieron otros nuevos, lo cual te hizo absurdamente fuerte por lo que vi en tu batalla con Overhaul. Izuku asintió levemente. Recovery. También tus órganos crecieron y aumentaron de tamaño, tu corazón actualmente es más grande que mi maldita cabeza. Izuku sonrió nervioso por la actitud de la mujer. Melissa. ¿Es por eso que adelgazó tanto? Recovery asintió. Recovery. Su cuerpo usó la grasa y la mayor parte de nutrientes de su cuerpo para los cambios, deberías aumentar la cantidad de comida en tu dieta desde ahora. Aconsejó lo último a Izuku, quien asintió. Izuku. Recovery, ¿sigo siendo humano? La mujer guardó silencio por unos segundos antes de contestar. Recovery. Hay similitudes, pero, en el sentido médico de la palabra, serías más como un ser de una rama evolutiva diferente pero con la misma base, como un primo lejano. Izuku asintió no tan satisfecho. Recovery. Si te hace sentir mejor aún, eres técnicamente Kirkles. Sorprendentemente eso hizo sonreír a Izuku. Izuku. Eso, me alegra. Sus novias y Melissa sonrieron. Melissa. Es un alivio que la bala reaccionara así con los Kirkles. Recovery negó con la cabeza. Recovery. Te equivocas. Dijo llamando la atención de los cuatro. Recovery. Según mis cálculos, si otros Kirkles hubieran pasado por lo mismo, incluso entre 1 millón menos del 1%, sobreviviría mucho menos, serían potenciados como Midoriya. Eso le ganó unas miradas sorprendidas. Recovery. Es gracias a ese cuerpo que llevaste más allá de sus límites tantas veces y a tu terquedad que sobreviviste a esto, un milagro forjado por tus acciones. Comento mirando a Izuku con una leve sonrisa. Izuku. Entiendo.
Sonrió un poco feliz de saber que su entrenamiento lo había ayudado incluso ahora. Y entonces Mirko habló. Rumi, entonces Egerm. Básicamente todo en su cuerpo ahora es más grande y mejor. Recovery asintió. Recovery. Dicho de forma muy simplificada, sí. Nuevamente Mirko fingió toser. Rumi, y cuando hablamos de todo te refieres a todo. Melissa y Ochako empezaron a sonrojarse mientras Izuku parpadeaba confundido. Recovery. Ah, si Mirko a tu alumno le crecieron la polla y testículos también, por Kami Madura. Afirmó haciendo sonreír a Mirko y tragar saliva a Urabiti. Ochako. Es más grande ahora. Pensó sintiéndose preocupada por cómo iba a lidiar con eso. Y un poco excitada, bueno muy excitada. PM Toshinori. Recovery ¿cómo se encuentra, Izuku, Shonen? Se volvió el centro de atención al entrar repentinamente en la enfermería. Tsuku. Tú. El chico trató de ponerse de pie. Solo para que su nueva fuerza lo enviara hacia el techo atravesándolo con su cabeza quedando atorado allí. Toshinori. Bu. Bueno parece que estás bien nos vemos luego Izuku Shonen. Se retiró estratégicamente mientras Mirko tiraba del pie de Izuku para sacarlo. Ochako, ¿estás bien? Preguntó mientras Izuku limpiaba el polvo en su cabeza. Izuku, sorprendentemente, sí, ni siquiera lo sentí. Recovery asintió. Recovery, tendrás que acostumbrarte a las nuevas capacidades de tu cuerpo, por suerte para ti tienes 2 semanas libres antes de regresar a la UA. Izuku asintió mientras muy lentamente se ponía de pie para cambiarse de ropa en el baño. También resistió el impulso de perseguir a Toshinori, tendría una conversación con él más tarde. Toshinori. Entonces gracias por aceptar venir a escucharme sin recurrir a la violencia. Comentó pasándole un té a Izuku. Izuku tomó la taza solo para que ésta explotara por su agarre derramando el té, avergonzado tomó un pañuelo de Toshinori para secarse y poner una expresión seria. Izuku. Aún estoy considerando la parte de la violencia pero Rumi-chan y Ochako-chan e incluso Melissa insistieron sospechosamente en que debía escucharte primero antes de potencialmente patearte. Toshinori tragó saliva feliz de que las chicas cumplieran su parte del trato. Toshinori. Como ya te había dicho he empezado una relación seria con Inko-chan y quería tu aprobación. Izuku lo miró en silencio por unos segundos. Izuku. Eso no fue lo único que dijiste en ese momento. Toshinori tragó saliva. Toshinori. Bueno, decidí ser brutalmente honesto en vez de irme por las ramas. Sonrió nervioso. Izuku. Yo diría que demasiado honesto. Se masajeó la frente. Izuku. ¿Ella es feliz? Toshinori sonrió con sinceridad. Toshinori. Me esfuerzo para que lo sea, realmente la amo Izuku Shonen y solo deseo su felicidad. Izuku cerró los ojos meditando. Izuku. Yo, también, y si esa felicidad es por estar junto a ti entonces no tengo por qué entrometerme. Olmig sonrió. Izuku. Aún así Toshinori se enderezó como una estatua, Izuku. No aceptaré menos que lo mejor para ella. Toshinori asintió con determinación. Izuku. Además. El chico apartó la mirada avergonzado. Izuku. Sobre lo último que dijiste ese día, ¿es cierto? Toshinori sonrió con amabilidad al chico. Toshinori. Para mí sería un honor si me llamaras padre Izuku Shonen. Midoriya apartó la mirada. Izuku. Yo, lo consideraré. Olmig sonrió ansioso por contarle a Inko por lo bien que había salido la conversación. Ambos salieron de la habitación hasta el pasillo de la UA. Toshinori. Nezu me informó que algunos de tus compañeros vendrían a visitarte hoy. Izuku sonrió apenado. Tsuku. Parece que los preocupe innecesariamente. Suspiró mientras Toshinori sonría y le daba una palmada en el hombro. Toshinori. Que se preocupen por ti demuestra lo buenos amigos que son. Izuku sonrió mientras asentía. Izuku. Gracias, papá. Toshinori lo miró sorprendido para luego sonreír, cerrando los ojos resistiendo el impulso de llorar. Entonces los dos escucharon algo caer al suelo y al girarse vieron a Shoto con una pajilla en la boca y una caja de jugo ahora en el piso derramando su contenido. Izuku supo que algo iba mal al ver la mirada sorprendida de Todoroki. Tsuku. Shoto, no es lo que. Su amigo lo interrumpió. Shoto. Lo sabía. Toshinori tragó saliva nervioso. Shoto. Sois padre e hijo, todo este tiempo tuve razón, Okami si tuve razón en esto en que otras cosas también acerté. Necesito respuestas. Este salió corriendo. Izuku. Probablemente debería detenerlo. Dijo nervioso obteniendo un asentamiento de Toshinori.
Solo que cuando Izuku trató de perseguirlo terminó atravesando la ventana al otro lado del pasillo y cayendo a 4 pisos de altura. No se lastimó en lo más mínimo, pero aún así fue molesto. El chico realmente empezó a ver la urgencia en recuperar el control de su fuerza. Mientras tanto, Toshinori entró nuevamente a la habitación para llamar a Inko y contarle cómo Izuku lo había llamado papá mientras lloraba de alegría. Rumi, ¿entonces qué tal? Preguntó mirando el entrenamiento de Izuku. Sonrió al ver cómo su novio estaba recuperando masa muscular con su nueva dieta. Izuku, bueno, teniendo en cuenta que ya he quemado 5 conjuntos de uniforme deportivo al romper la barrera del sonido, atravesé 10 veces el techo y paredes del gimnasio y Kenezu me amenazó con empezar a cobrarme por los daños a la UA, creo que estoy progresando. Ochako bufó divertida mientras su novio trataba de correr a una velocidad normal. Ochako, lo bueno es que ahora sabemos que tu piel resiste la fricción provocada al superar la velocidad del sonido. Izuku asintió con una pequeña sonrisa. Rumi, entonces ¿por qué tú también estás aquí? Preguntó a Melissa, quien tenía una laptop en sus manos. Melissa, estoy reuniendo datos para el diseño del nuevo traje de Izuku, ¿no quieres que todos lo vean desnudo cada vez que usa toda su fuerza, cierto? La heroína asintió de mala gana. Melissa, aunque insisto en que podría tomar medidas más exactas si me dejarán tocar su cuerpo. Ochako bufó. Ochako, eso no va a pasar de nuevo. Melissa hizo un puchero. Izuku, por cierto, Melissa, ¿crees que puedas alargar la longitud de la empuñadura y hoja de Blood Ardent? Melissa asintió con una sonrisa. Rumi, hablando de espadas, ¿no crees que hoy podrías mostrarnos tu mejorada espada? Preguntó coqueta posando para el chico. Izuku, ya lo hablamos, Rumi, nada de entrenamiento especial hasta que esté seguro de que nos las lastimaré accidentalmente. Contestó un poco sonrojado. Y no habían tenido sexo desde que Recovery le dijo los cambios en su cuerpo debido a su aumento de fuerza. Rumi, puedo manejar lo que tengas allí, cariño. Insistió. Izuku, no estoy tan seguro, creerme, yo me asusté la primera vez que me vi. Admitió, lo cual solo aumentó la curiosidad de las 3 chicas. Ochako, creo que debemos hacer caso a Izuku esta vez, Rumi. Aconsejó obteniendo un asentamiento de la mujer. Rumi, bien. En ese caso aprende de una vez a controlarte. Izuku asintió con una pequeña sonrisa. Melissa, si necesitan a una voluntaria yo podría. Ochako Rumi, no. Cortaron al mismo tiempo haciendo bufar a la rubia mientras Izuku reía divertido. La última semana había sido tranquila para Izuku, pasando tiempo con sus novias y Melissa mientras aprendía a controlar su nuevo cuerpo. También visitó a la pequeña Eri luego de que Aizawa le contó que la niña había insistido en verlo. Izuku realmente tuvo cuidado de no lastimar a la pequeña accidentalmente cuando se reunió con ella en el hospital donde se encontraba. Pasó días jugando con ella, a veces llevando a Ochako y Rumi con él. La niña se encariñó rápidamente con la maestra y novia de Suerone, también conversando y contestando sus preguntas, además de calmar sus miedos con su presencia. Pero eso llevó a una conversación con Aizawa y Rumi durante el 7º día. Izuku, ¿no han encontrado nada? Aizawa negó lentamente. Aizawa, al parecer Eri borró a su padre de la existencia cuando activó su Kirp por primera vez y su madre, luego de que la abandonara, parece haber dejado el país. Izuku frunció el ceño. Izuku, entonces no tiene a nadie que cuide de ella. Aizawa asintió. Aizawa, la OA estaba pensando en tomar custodia de ella debido a la delicada situación de Eri, pero... Miro a Izuku. Aizawa, estábamos pensando que tal vez a tu madre le interesaría adoptarla. Izuku abrió los ojos sorprendido. Izuku, ¿por qué lo dices? Aizawa, es obvio que la niña confía en ti más que en nadie y se siente cómoda con tu presencia, es menos probable que su don se active si se siente en un espacio seguro. Izuku lo pensó por unos segundos. Izuku, yo. No creo que mamá pueda. Aizawa alzó una ceja. Izuku, debido a ciertas circunstancias mamá no puede adoptar legalmente. Aizawa frunció el ceño. Aizawa, entiendo, en ese caso procederemos con el plan original. Fue entonces que Mirko habló. Rumi, ¿qué tal si la adopto yo? Los 2 hombres la miraron sorprendidos. Aizawa, ¿en serio? No lo tomes a mal, pero no pareces material de madre. Admitió ganando un bufido de Mirko. Rumi, puedo dejarla con la señora Midoriya cuando esté en el trabajo y para que lo sepas, puedo ser la mejor madre del puto universo. El héroe se mostró escéptico. Rumi, de esa forma Izuku podría verla cuando quisiera y la tendríamos cerca, además usando mi influencia Nezu podrá hacer el proceso más rápido.
Aizawa asintió viendo los puntos buenos en eso. Aizawa. De acuerdo, hablaré con el director sobre esto, nos vemos luego. Se fue dejando solos a Rumi e Izuku. Izuku. Entonces, ¿cuál es la verdadera razón por la que quieres adoptar a Eri? Preguntó en voz baja tanto que no se entendía, pero Rumi pudo oírlo claramente. Rumi, esa niña pasó por un infierno, solo quiero ayudarla un poco, además. Apartó la mirada sonrojada. Rumi, cuando pasábamos tiempo junto a ella no pude evitar fantasear que éramos como una verdadera familia. Izuku sonrió tomando su mano. Izuku, eres increíble, Rumi. La mujer sonrió, pero ambos se soltaron de las manos cuando vieron a Niteye al final del pasillo. Niteye, Midoriya, Mirko. Hola. Izuku asintió devolviendo el saludo sintiéndose incómodo al ver al hombre después de una semana. Izuku, ¿cómo te encuentras? Preguntó viendo la prótesis del hombre. Niteye, mejor, por ahora me retiraré del trabajo de campo y solo haré trabajo de oficina en la agencia. Izuku asintió. Rumi, ¿eso es todo? Preguntó con ganas de irse. Niteye, yo quería disculparme contigo, Midoriya, por mi actitud. No fui del todo justo contigo. Izuku permaneció en silencio. Izuku, tranquilo, no eres el primero en mostrar favoritismo a otra persona solo porque soy Kirkles. Niteye abrió los ojos sorprendido. Niteye, tú lo notaste. Izuku asintió. Izuku, era obvio que me estabas usando para hacer crecer a mi Ryo-senpai y no dije nada porque me daba igual. Empezó a caminar siendo seguido por Rumi pasando al lado del héroe. Izuku, reconozco que eres hábil por lo que mantendré una relación profesional de trabajo contigo, pero solo eso. Sin detenerse continuó avanzando. Izuku, al menos me enseñaste algo valioso, Niteye. El héroe lo miró confundido. Izuku, que no quiero ser la misma clase de héroe que tú. Sin más salió del pasillo junto a Rumi dejando atrás a Niteye. Izuku, ¿querías hablar? Preguntó algo confundido mientras sentía el aire acariciar su rostro. Se encontraba en la azotea de la UA en la noche y a pesar de la poca luz Midoriya no tuvo problemas para ver a la persona que está delante de él. Miró. Sí, quiero pedirte algo, Midoriya-san. Izuku lo escuchó curioso. Miró. Por favor, conviértete en el nuevo portador del One for All. Las palabras provocaron un silencio aturdidor. Midoriya hizo una expresión de sorpresa tras oír esas palabras mientras Mirio esperaba su respuesta. Final por hoy.